sus derechos se priorizan sobre los tuyos, ¿va? Y si a ti no te interesa atender tu salud mental, entonces, de todas maneras, a este niño no me lo vas a tocar. Si tú no te estás atendiendo y por a consecuencia de que no te estás atendiendo, llegas a violentar a este niño, pues, ¿qué crees? Te toca cárcel, ¿va? Entonces, se modifica la ley. ¿Por qué? Porque hay una situación de un cambio en la sociedad que está vulnerando a otros, en ese caso fue a los niños. Entonces surgió la necesidad durante la pandemia, o sea, cuando nadie estaba trabajando, cuando incluso en el gobierno el poder legislativo estaba trabajando solamente sobre lo emergente, pues justo tuvieron que trabajar durante pandemia sobre ese tema porque fue un tema emergente. Entonces, esa es una de las primeras fuentes. Ya se los puse las fuentes reales o materiales. Justo son esas que tienen que ver con lo evidente, con lo tangible. Por ejemplo, ay, perdonen, se me fue el número de la norma que regula el teletrabajo. ¿Alguien tiene el numerito? Se me fue. No recuerdo bien si era las 036 o 037 de la Secretaría de Trabajo, la que regula, perdonen, ahí les debo el dato, la que regula el teletrabajo. ¿Qué pasa ahí? En esta situación, igual hay un cambio tecnológico, no solamente derivado de la pandemia, porque si hubiera sido solamente durante la pandemia, ustedes y yo ahorita no estaríamos en línea, estaríamos en clases presenciales, pero este cambio no solamente se dio durante la pandemia, sino que se da por el cambio tecnológico. O sea, por ejemplo, México ya había tenido una epidemia, no pandemia, habíamos tenido una epidemia de influenza y no sé si recuerdan que también nos fuimos a cuarentena, o sea, nos quedamos en casa y eso, pero ahí no hubo posibilidad de pasarnos a una cuestión de teletrabajo porque no contábamos todavía con la tecnología suficiente para que muchos trabajos operaran desde el home office. Entonces, ¿qué pasa? Hay una modificación tecnológica, es tangible, es visible que hay una modificación tecnológica y que esta modificación tecnológica lleva a un cambio social. El cambio social se va a ver en la forma de trabajo, en el llamado home office. Entonces, a partir de esto, es necesario regular esa modalidad de trabajo y surge esta norma oficial mexicana. Les reitero, les debo ahí el dato si es la 036 o 037 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, a partir de esta regulación, nosotros vamos a partir de estas modificaciones, vamos a tener una regulación. Esas son las fuentes reales, ¿va? Cuando algo es más que visible y es necesario irlo cambiando. Pero ahora pasamos a las llamadas fuentes formales. Cuando hablamos de las fuentes formales, nos referimos a las maneras en las que la ley se ha redactado o cuáles han sido como esos procesos a partir de los cuales la ley se ha redactado. Es decir, no qué cosa tangible dio origen a que se creara, sino cuál fue el proceso para que se creara la ley. Entonces, una de ellas va a ser la parte de la legislación en sí. ¿A qué nos referimos con la legislación? A todo el proceso de que viene una iniciativa de ley, a partir de esa iniciativa, bueno, de que se propone esa iniciativa de ley, dependiendo de quién es la persona que la propone, eh, se va analizando si está autorizado para proponer. Luego de ahí se pasa a la Cámara Revisora, es decir, si la Cámara de origen es la de diputados, la Cámara Revisora será la de senadores. Si la Cámara de origen, o sea, la que propone, es la de senadores, la Cámara Revisora será la de diputados. Aquí les voy a poner en las fuentes formales. Tenemos la Cámara de origen y Cámara Revisora.
Siempre o es una o es otra. Si la de origen es la de diputados, la revisora es la de senadores y viceversa, ¿vale? Entonces, el primer proceso es en sí la legislación, ¿va? Una vez que nosotros tenemos la parte de la legislación, vamos a, bueno, más bien, ya que se tiene la iniciativa, ya que se tiene la revisión, se somete a discusión durante esta revisión y una vez que es aprobada la ley, pues ya se emite, se publica en el diario oficial esta, digamos, esta reforma o esta nueva ley, y una vez que se publica también en qué momento va a entrar en vigor. No significa que en cuanto se publica ya entró en vigor, sino se explica ahí en qué momento va a entrar en vigor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser que yo te digo, ay, a partir de, en cuanto se publique esta ley, todas las empresas tienen que contar con, no sé, rampas para personas con discapacidad, absolutamente todas las empresas. ¿Cómo voy a hacer eso de la noche a la mañana? Tú me tienes que dar un periodo considerable, o sea, razonable, para que yo pueda gestionar lo necesario y construir esa rampa de manera adecuada para las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, la legislación tiene todo ese proceso de que ya una vez que se publica, se menciona cuál es la fecha en la que entra en vigor, ¿va? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Excelente. Entonces, vamos ahora a la cuestión de la jurisprudencia. ¿Alguien conoce o ha escuchado? Bueno, le pido a Nadia, no nos contestes, Nadia. Ay, recuérdenme, ¿hay algún otro abogado por acá, chicos? ¿No? Ok. Nadia, te voy a silenciar tantito. Alguien que me mencione si han escuchado hablar de la jurisprudencia y qué se imaginan que es la jurisprudencia. Adelante. Empecemos primero Luz y luego Eli, porfa. Sí, pues hace rato lo venimos platicando también con nuestro anterior profesor de lo de las jurisprudencias, que hay criterios que toman en cuenta, pues yo creo que de casos que ya se dieron con antelación y como que los toman como, ajá, como antecedente para una reforma en la ley, pero tienen que ser, no me acuerdo si dijo que 3 casos o varios casos, o sea, un cierto número de casos para que ya se tome como un antecedente para que más adelante se pueda hacer un ajuste al vacío de una ley, porque hablábamos precisamente de que lo de la manutención de los hijos que estudian, pero pues la ley no especifica hasta qué edad. Entonces, este tipo de jurisprudencias que son como que casos que toman en cuenta para legislar al respecto. Bueno, yo sí le entendí. Excelente, le entendiste muy bien, Luz, muchas gracias. Ahorita hacemos otras especificaciones. Perdón, ¿en qué materia y con qué profe lo estaban viendo? Con el profesor Emiliano. Ay, no conozco al profesor, no tengo el honor todavía. ¿En qué materia les da? Ay, no recuerdo, también es de leyes. Ay, ¿no se acuerdan qué materia es? Sí, también estamos viendo lo de derecho. Situación jurídica de la familia. Ah, ok, perfecto, sí, con razón estaban viendo la parte de los alimentos. Muy bien. No sé no sé si la formación del profesor sea, si él sea abogado o sea trabajador social. ¿Tienen idea? No es trabajador social mismo. ¿No Es es? trabajador, es Es trabajador. trabajador, es trabajador, ahora sí que labora en el Seguro Social. Ah, ok, excelente, excelente. Sí, justo esa parte es la que quiero conocer porque es bien diferente cómo nos enseña un abogado a cómo nos enseña un trabajador social, aunque el contenido sea el mismo. Este,
Bueno, entonces, la parte de la jurisprudencia justo es eso que nos mencionaba ahorita Luz, de las interpretaciones de la ley. Muy bien. Adelante, Eli. ¿Qué más nos agregas? La jurisprudencia es el conjunto de principios y normas que derivan de decisiones de los tribunales en casos específicos. Estas nos sirven para resolver casos futuros. O sea que, por ejemplo, la jurisprudencia son como ya sentencias que se dictaron en algún momento sobre algún caso, en alguna laguna de alguna ley que existe en cualquier parte de la República y eso nos sirve para resolver un caso futuro en específico donde se vuelva a presentar este mismo caso. Excelente. Justo esa es la situación. Cuando nosotros encontramos, digamos, no vacíos legales, pero sí ciertas ambigüedades interpretativas que podría tener la ley, o incluso sí los vacíos legales que lleguen a haber, ¿no? Como esto que mencionaban de, es que no se especifica tal cosa, entonces un juez resuelve de una manera, ¿va? Para ello, como mencionaban, que tiene que haber un número de casos en el mismo sentido, son 5 resoluciones consecutivas. Es decir, por ejemplo, supongamos un caso bien extremo, ¿no? Un menor de 7 años que mata a su familia. ¿Es imputable o no es imputable? Supongamos que la ley no especifica o deja vacíos en cuanto a la gravedad del delito. O sea, y que el niño diga, sí, yo quería matar a mi familia porque los odio y cosas así, ¿no? Supongamos que la ley deja como vacíos de a este niño se le puede imputar o no o es inimputable, es decir, no se le puede, como coloquialmente diríamos, achacar un delito, ¿no? No se le puede juzgar por un delito, pero supongamos que algún juez dice, no, es que ese niño sí está bien turbio, no, sí, vamos a imputarlo, ¿no? Vamos a atribuirle la comisión del delito o vamos a procesarlo por la comisión de este delito. Supongamos, ¿va? Me estoy inventando esta parte. Entonces, un juez, en el caso de Juanito Pérez, que mató a su familia, resuelve que sí, que al niño se le va a juzgar. Y eso ocurre, no sé, en Coahuila. Luego ocurre otro caso de Pedrito Sánchez, en Veracruz, situación similar, y otro juez resuelve que también se le tiene que castigar a ese niño. Y luego otro caso en Guerrero de Luisito Gómez, que también mató a su familia y también el juez resuelve en ese sentido. Viene un cuarto caso en Michoacán, Gonzalito López también mató a su familia, híjole, pero ahí el juez dijo, no, pues es que pobre criatura, algo le pasó y los adultos responsables pues no estaban siendo tan responsables, tanto que llevaron al niño a realizar a cometer este acto, y este niño no puede ser juzgado de esta manera. El niño no es imputable. Uy, ¿qué creen? Habían 3 consecutivas, pero vino una cuarta resolución en sentido contrario. Es decir, que al menor no se le debe de imputar, entonces va para atrás. Y se tendrían que acumular otras 3 resoluciones en el mismo sentido para que se logre establecer como jurisprudencia, ¿va? Entonces son 5 resoluciones en un mismo sentido para que se logre establecer como jurisprudencia, ¿va? Se le llama una resolución reiterada, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí de la jurisprudencia? Adelante, Cari. Ay, bueno, en ese caso, como mencionó, de hecho, antier, no recuerdo el día,
hace un año para estas fechas fue el tiroteo de aquí de Coahuila de un niño de 11 años que mató a la maestra y hubo como varios compañeros heridos. No sé si usted supo de ese caso. Como mencionó Coahuila, me Sí, justo porque leí el caso, no leí la resolución, leí nada más la noticia, pero ya no leí la resolución, justo me acordé de ese tema, pero no quise cambiar a la familia. Sí, sí, supe del caso, más no, la verdad no he leído, no he buscado qué resolución hay en torno al caso. ¿Ya tienes información de ello? no, hasta el momento no, pues solamente, pues como sus padres no estaban a cargo de él, creo que estaba básicamente los abuelos, entonces ya a partir de ahí ya desconozco completamente del caso. Sí, yo también, la verdad, nada más leí la noticia, dije, está bien fuerte y hasta ahí me enteré, pero no supe qué resolución hubo. Pero justo en torno a estas resoluciones es que se van analizando los casos. ¿Por qué? Porque pues a veces la ley no contempla cosas bien específicas, no contempla qué puede estar ocurriendo en alguna situación. Por ejemplo, dentro de la cuestión de homicidio doloso. Hay situaciones, si ustedes se meten a revisar la cuestión de las resoluciones que se han dado cuando ya sea un padre o una madre mata con alevosía a una persona, o sea, con la intención de matarle, no porque así de, ay, pues es que se me disparó un arma y pues accidentalmente maté. No, disparo porque te quiero matar o te entierro un cuchillo porque te quiero matar, ¿no? Esa es la situación cuando la persona lo hace porque están violando a sus hijos. Si ustedes se meten a revisar resoluciones en este sentido, generalmente cuando se han hecho, cuando el homicidio se ha calificado como doloso, o sea, que es con intenciones de, se ha reducido la pena, o sea, sí se le castiga obviamente porque es un homicidio, no es un homicidio en defensa propia porque no estaba en riesgo la vida de la persona y tampoco estaba en riesgo la vida del menor o de la menor. Entonces hubo un homicidio y se hizo con la intención de matar a la persona, pero hay un trasfondo de por qué se quiso matar a la persona. Y entonces, si ustedes se meten a revisar las resoluciones, aunque haya sido, o se meten a revisar casos similares, o sea, no sé, que fueron 10 cuchilladas por la espalda, ¿no? Pero a uno lo maté porque pues, se comió mi gansito y a otro lo mató porque estaban violando a su hijo. Las resoluciones no son iguales. O sea, la sentencia que le dictan a la persona no son iguales. Generalmente hay menor, la sentencia que se dicta son menores las sentencias que se le dictan a una persona que lo hizo en estas situaciones que les comento de violaciones, a las sentencias que se le dictan a una persona nada más por el odio, ¿no? Nos tendríamos que meter a revisar las resoluciones de cada uno y hacer un análisis estadístico, por ejemplo, pero en un reporte que yo había leído justo de algunos abogados que habían hecho ese análisis, revisé esa parte y vienen ahí los números de los casos y vienen las resoluciones de las sentencias y pues sí, efectivamente en el estudio o al menos en la muestra que ellos presentaron, sí eran menores las sentencias que se les daban a quienes eran padres o madres que hubieran matado a la persona porque estaba, o sea, porque en el acto estaba violando a su hijo, a las personas que lo hicieron por cualquier otro motivo, ¿no? Entonces, esto, eh, estos vacíos, digamos, como la ley no te dice, pero ¿sabes qué? Cuando el homicidio sea porque estaban violando al hijo de una persona, entonces se va a dictar de esta manera. No, cada juez analiza cada caso y va resolviendo en torno al caso. Esa es la manera en la que se va, en que se habla de las resoluciones. Entonces,
cuando haya un vacío en específico, se puede apelar a que se cree una jurisprudencia y entonces esta jurisprudencia será, digamos, es equivalente a una ley. Las jurisprudencias, o sea, una vez que se establece la jurisprudencia, tiene el mismo peso que una ley en sí, ¿vale? ¿Nos ibas a comentar algo, Cari? Sí, bueno, aquí estaba investigando, bueno, leyendo que el niño del caso que le mencioné es influenciado por un videojuego. Entonces, que ese videojuego, hubo otro caso en Estados Unidos por el mismo videojuego que fue influenciado por un niño. Entonces, No pues, sé si en ese caso se vaya a tomar una iniciativa o parte de irse contra la empresa del videojuego. Ya lo han hecho en otros países y pues ha resultado fallido. O sea, no han habido resoluciones donde te digan, es que el causante de que un niño matara es este videojuego, porque pues el videojuego ahí está, pero el videojuego no te incluye el arma, ¿no? Entonces, por esa parte, digo, las empresas de videojuegos pues están muy bien respaldadas jurídicamente, pero pues sí, o sea, el videojuego en sí no es el que tiene, digamos, como todo, el que le facilita la comisión del acto al menor. Entonces, esa es la parte por la cual se pueden estar defendiendo las empresas de los videojuegos, ¿no? Pero justo si se llega a dar, por ejemplo, que sí, en efecto, se acuse como culpable a la empresa y o sea, si se denuncia formalmente a la empresa eh, y el juez que lleve el caso resuelve, por ejemplo, que la empresa sí tiene una obligación y se le dicta una sentencia en contra de la empresa del videojuego, entonces eso sentará un precedente y si se llegan a presentar casos similares, pero en un mismo país, ojo, en un mismo país, si existen estos precedentes de estas resoluciones, de ahí se va generando la jurisprudencia. Bien, ¿alguien más quiere comentarnos algo en torno a esta fuente, chicos? ¿No? Ok, pasamos con la siguiente fuente, que es la costumbre. Y diríamos, ¿a poco sí la costumbre puede hacer una ley? O sea, si yo me acostumbro a parar a las 10 de la mañana, ¿eso se va a hacer ley? Pues sí, eso es parte, bueno, no tú, sino si todas las personas realizan ciertos actos, eso va dando pie a que se tenga que legislar en torno a ello. Por ejemplo, la cuestión tan solo de cómo se nombra a las personas con discapacidad. Por ejemplo, si nos vamos a la revisión histórica del concepto de discapacidad intelectual, ustedes van a encontrar publicaciones de antes de 1950, donde a la persona con discapacidad intelectual se le diagnosticaba como idiota. Así tal cual venían los informes. En el diagnóstico venía esa palabra, idiota. Imagínense, ¿qué pasaría si yo ahorita como trabajadora social me llega un paciente, un usuario con discapacidad intelectual y en la parte del informe yo le pongo, ay, idiota? ¿Qué pasaría? ¿Se imagina? Pues es que yo creo que antes ¿cómo puedo decir? Yo creo que antes era mucho más, ruda
en esta cuestión a la psicología y la psiquiatría, ¿no? O sea, sí, o sea, así también como la homosexualidad era como, pues decían que era una aberración, ¿no? Y todavía mucha gente lo piensa a estas alturas. Y también sobre una discapacidad mental, hay gente que pues no tiene empatía o no tiene como, pues yo creo que cierta pues humanidad, y sí califica o discrimina mucho a la gente con síndrome de Down, con autismo, pues hasta se les hace como que les hace cara de fuchi, y sí dicen que están locos, o como lo acaba de usted mencionar, usan ese adjetivo, ¿no? Que son idiotas. Digo, yo lo he escuchado luego cuando van, así vamos a un restaurante o vamos en la calle, hay gente que se queda viendo a más a la gente con síndrome de Down así como feo, ¿no? Entonces, pues yo digo que, bueno, este tipo de gente que hace esa discriminación o ese tipo de que tiene ese tipo de juicios o cosas así, pues obviamente tiene una personalidad, digo, que pues debe de ser como narcisista, ¿no? Donde carece de humanidad, empatía y alguna cuestión así de valores, ¿no? Entonces, pues yo digo que son personas que nada más piensan en su bien y que no les gusta como que lidiar con cierto tipo de situaciones que puedan generar incomodidad. Exacto. Esta visión en la cuestión de la costumbre, pues obviamente es lo que nos va moviendo hacia incluso cómo se legisla. Si yo ahorita en un informe, si me llega un usuario con discapacidad intelectual y yo le pongo ahí en mi informe, persona idiota, me quitan la cédula, me quitan la cédula. O sea, la legislación ya está más encaminada en la prevención de la discriminación y obviamente que yo utilice esta palabra que se utilizaba hace más de 70 años para designar a este grupo de personas con discapacidad, implica un estigma, implica una palabra que justo se prestaba a que se estableciera, como nos menciona Nadia, este estigma hacia las personas, que incluso se les minimizara o se les separara o enajenara de sus derechos. Entonces, la parte de la costumbre tiene que ver también con cómo se legisla, el hecho de que ya no les llamemos de esa manera, pero también que no los tratemos de esa manera, porque antes, ¿qué pasaba cuando en una familia nacía un niño o una niña con discapacidad intelectual? Como nos mencionaban, por ejemplo, el caso de las personas con síndrome de Down, que hay, o era la parte de, o ya te salió un idiota, o, ay, es que Diosito ya te mandó un angelito, y ay, es que son bebés eternos. No, no son bebés eternos, son humanos, simplemente tienen discapacidad intelectual, pero tienen el resto de necesidades humanas que tenemos todos los demás. Tienen necesidades fisiológicas, tienen necesidades sociales, tienen necesidades de seguridad, tienen necesidades de autoestima, de autorrealización. Entonces tienen sus necesidades y en las fisiológicas incluimos el sexo. ¿Qué pasa? Incluso en la actualidad todavía se sigue dando, ¿no? Como dar por hecho que todas las personas con discapacidad intelectual son asexuales. Entonces, esto va generando que se vaya legislando en torno a, ¿por qué? Porque antes pues era bien común que se les privara del derecho a ejercer su libre sexualidad a las personas con discapacidad intelectual, pero como ahora ya les reconocemos como sujetos de derecho, el reconocerlos es simplemente el simple hecho de decirle, pues el hecho de que tengas discapacidad intelectual no quita que también tengas libido. Entonces, se tiene que legislar también en torno a prevenir incluso que se realicen estos actos que priven del ejercicio de sus derechos a las personas. Entonces, la costumbre, la forma en la que socializamos, en la que convivimos, también va dando pie a que se vaya legislando en torno a esta misma costumbre. Por ejemplo, lo que se hizo, el decreto que se hizo por lo de la cuestión del horario de verano. ¿Qué pasó?
pues que el anterior presidente se dio cuenta de que a los mexicanos nos pegaba horrible el horario de verano y que todos andábamos ahí bien desmañanados y bien desorbitados porque no sabíamos qué hora era, nos confundíamos terrible y eso podía generar más estrés. Entonces, como la costumbre del mexicano es no me acostumbro al horario de verano, ¿qué hizo? Se quitó ese horario. La costumbre también da pie entonces a que se vaya legislando en torno a las modificaciones que vamos teniendo en nuestra interacción social. Luego, siguiente fuente del derecho que vamos a estar revisando después de la jurisprudencia, después de esto, vamos a tener las llamadas fuentes históricas, ¿vale? ¿A qué nos vamos a referir con las fuentes históricas en general o no, perdón, todavía no les menciono la de la a ver, jurisprudencia, costumbre. No, perdón, me falta la doctrina. A ver, las reales materiales en las formales, ¿qué les puse con? Perdón, en las formales, si están tomando nota, en las formales va la jurisprudencia, va la costumbre y va la doctrina, ¿vale? ¿A qué nos referimos con la doctrina? Al estudio académico, ¿sale? ¿Qué es lo que da pie a esto? No solamente el cómo convivimos las personas, sino también la forma en que nosotros convivimos, a veces no somos conscientes de ello. Ujú. Y tampoco lo hacemos costumbre. Entonces, como hay expertos académicos que dicen, a ver, humanidad, ¿qué estás haciendo? No te vayas para allá. Mira, si tú haces esto, vas a tener estas consecuencias. Eso me lo dijo el sociólogo, me lo dijo el trabajador social, me lo dijo el psicólogo, me lo dijo, no sé, el antropólogo, me dijeron tales cosas. Ellos son los expertos en esta cuestión, pero yo soy el experto legislando. Yo sé que si tú sigues cometiendo tal acto, vamos a tener como consecuencia esto. Entonces tengo que legislar para evitar que nos vayamos como sociedad hacia un precipicio. Vamos a tratar de poner ejemplos en torno a esto. Ya llevaron la materia de derechos humanos, ¿verdad? Creo que sí. Sí, ok. ¿Recuerdan qué evento histórico fue lo que dio origen a la ONU? No recuerdo si la Primera Guerra Mundial, La segunda. Muy la bien. Segunda. Exacto. ¿Por qué se dio origen a la segunda, a la ONU? O sea, ¿qué relación hubo entre la guerra y la creación de la ONU? Pues los derechos humanos. Exacto. Que anteriormente no se estaban reconociendo. Entonces, pues imagínate, a ver. Ay, es que no quiero maltratar ninguna cosa que tenga aquí. A ver, agarré un cuadrito de papel. A ver, tengo este cuadrito de papel. Lo rompí, ay no, acá está la cámara. Lo rompí, lo partí en dos. ¿Me pueden meter a la cárcel por eso? Sí, Sí, es un papel. Miren, ¿cómo lo hago otra vez? Sí, puedo meterlo. ¿Me pueden meter a la cárcel por lo que estoy haciendo? Es papel higiénico y lo estoy rompiendo. ¿Me pueden meter a la cárcel por Por ese romper? tipo de papel no creo. Si sea otro papel que tenga alguna ley, alguna norma, sí. Sí, pero es papel higiénico, ¿no? No pasa nada. No le estoy haciendo daño a nadie. Quizás lo voy a utilizar para una manualidad o algo así, no sé. Bueno,
No me pueden meter a la cárcel por esto. Si hago esto, o sea, tengo aquí el papel y lo estoy aplastando, y le digo, no sirves para nada. ¿Me pueden meter a la cárcel por eso? No. No, ok. Si traigo un cerillo, un encendedor y le prendo fuego, bueno, me voy a quemar la mano, pongo algo para no quemarme y le prendo fuego, ¿me podrían meter a la cárcel por eso? ¿No? No. ¿Por qué? Pues porque no le estoy haciendo daño directamente a nadie. Bueno, esto no es ni la mitad de lo que le hicieron a las personas durante el Holocausto. Y les pregunto, ¿metieron a la cárcel a todas esas personas que llevaban a los campos de concentración a las personas durante la Segunda Guerra Mundial? ¿O hubo castigo por las personas que encendían los hornos? ¿O hubo castigo hacia las personas que trasladaban a los a las personas a los mismos campos de concentración? ¿O hubo castigo a las personas que ejecutaban, o sea, que disparaban directamente a las personas que, que tenían atrapadas en estos campos? No, Pues, supuestamente sí hubo hubo represalias, bueno, ya cuando invadió la URSS, creo, ¿no? Fue la URSS, Estados Unidos, no recuerdo quién, agarraban a los, no sé, a los que estaban en la gente de Hitler y los encarcelaban, los mataban, pero eso ya fue al final, ¿no? Y muchos escaparon. De hecho, Argentina es una colonia que pues alberga mucho nazi, por eso también hay mucha discriminación. Aquí en México llegaron también muchos alemanes a refugiarse y bueno, pues eran los de la clase alta. De hecho, aquí tenemos una zona que es muy, pues que está aquí como que es de pues de solvencia alta y y aquí hubo como pues sí, como que hubo gente que venía de Alemania y pues como que sí eran muy racistas, ¿no? Entonces hubo sí gente que, bueno, de hecho Hitler que se suicidó, ¿no? Pero sí hubo muchos países latinoamericanos que dieron refugio a muchos militares nazis, ¿no? Que fue Brasil, Argentina, Chile, creo también. Exacto. Esta situación los juicios que se dieron, en algún momento, permítanme, disculpen, ahí está. Ok. En algún momento se llevó a cabo algo que quizás a ustedes les suena, los llamados juicios de Nuremberg. ¿Qué fue esto? Donde se juzgó, o sea, ya una vez que se termina la Segunda Guerra, se lleva a juicio a los altos mandos del ejército nazi. Pues justo para que pues asuman la responsabilidad de todas las atrocidades que se cometieron durante el Holocausto. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, durante los llamados juicios de Nuremberg, hubieron distintas disciplinas que analizaron pues los actos cometidos. Entre esas disciplinas pues estaban personas que estudiaban la conducta, o sea, básicamente la psicología. ¿Qué pasó en estos juicios? Pues se dan cuenta de que así como yo ahorita le hice al papel higiénico,
y que ustedes mismos me dijeron, no, pues no te puedes ir a la cárcel, o sea, lo que estoy haciendo esto y si le prendo fuego y eso, pues no es delito, no estoy haciendo nada malo. Bueno, así como ustedes percibieron que yo no estaba haciendo nada malo al romper papel higiénico, asimismo lo concebían mentalmente las personas que estaban cometiendo estos actos. O sea, solamente decían, pues es que esto es mi chamba. O sea, me pueden meter a la cárcel a mí por estar ahorita dando clases, ¿no? Porque es mi chamba, ¿no? Te pueden meter a la cárcel a ti por tomarle, no sé, si eres asistente médico, por tomarle su información al paciente. No, estás haciendo tu chamba, ¿no? No tendrían por qué hacerlo. Entonces, ¿qué pasó durante esos juicios? Pues se dieron cuenta de que muchas personas que practicaban, que participaban que llegaron a ejecutar judíos principalmente, gitanos, etcétera, lo hacían pues porque es su chamba, pero no era como que, sí, a estos malditos los voy a matar. No, ni siquiera eran personas sádicas, eran personas como ustedes y como yo, que simplemente pues yo vengo, doy mi clase y termino y sigo mi vida normal y feliz y tranquila. Lo mismo pasaba con estas personas. Entonces, durante estos juicios, se dieron cuenta de que las personas realmente ni siquiera tenían la noción de que todas esas personas a las que habían matado y torturado eran humanos. O sea, ustedes no sienten nada, no sienten dolor, no sienten indignación cuando hago esto, porque esto no es un humano, no les conmueve porque esto no es un humano, porque dentro de su concepción esto no es un humano. Pero si tú ahorita me vieras que le estoy haciendo exactamente esto a un humano, o sea, lo que estoy haciendo es romperlo. Imagínate que estoy desmembrando a un humano. Si le prendo fuego, imagínate que le estoy prendiendo fuego a un humano. ¿Qué harían si ahorita mismo en la videollamada así directamente ustedes vieran que yo le estoy prendiendo fuego a alguien? ¿Qué harían, chicos? O sea, imagínense que realmente ahorita hay alguien aquí conmigo, aquí a mi lado, y que nada más así de la nada digo, ay, le voy a prender fuego. ¿Qué harían? Pues yo creo que me Denunciarlo. quedaría en shock, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más harían? Lo denunciaríamos. Denuncian, ¿no? Inmediatamente llaman a las autoridades, se comunican con la coordinación académica, así de, la profesora está cometiendo un delito, está matando a una persona o está cometiendo lesiones contra alguna persona y pues actúen, ustedes conocen su dirección, así que actúen, hagan algo, denuncien, no sé, les indignaría, les molestaría, les dolería, porque empatizan con ese humano, aunque no lo conozcan o no la conozcan, empatizan con ese humano, pero no empatizan con este papel porque no tienen noción de que sea humano. En su concepción, esto no es un humano. Pues imagínense, lo que para ustedes es este papel higiénico, para los integrantes del ejército nazi, eso mismo valían o eran los judíos, los homosexuales, las personas con discapacidad, los gitanos, todos los afrodescendientes, todas estas personas significaban lo mismo que este trozo de papel higiénico para ustedes. Para ellos representaban lo mismo, no les conmovía porque para ellos no eran humanos. Entonces, pues si nos vamos a la costumbre, se hubiera legislado en torno a esa costumbre, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Viene la doctrina. La doctrina nos dice, a ver, espérate, que tú no concibas que esto que ves aquí es un humano, no quiere decir que no sea un humano. Y el hecho de que sea un humano implica que inherentemente tiene derechos, es decir, por el simple hecho de existir como humano, ya tiene derechos humanos y estos son inalienables, no se pueden enajenar, no puedo
separar a la persona, ni le puedo quitar esos derechos, son irrenunciables, ni siquiera la misma persona puede decir, ay, ¿sabes qué? No quiero tener libertad, ay, ¿sabes qué? No quiero tener salud, ni siquiera la misma persona puede renunciar. Los derechos, o sea, que la persona decida no ejercer sus derechos, no quiere decir que renuncia a ellos, los sigue teniendo y en el momento en que quiera los puede ejercer, ¿vale? Una cosa es el ejercicio y otra el tener los derechos humanos. Entonces, esa situación dio pie a que personas, obviamente expertas en derecho, pero que también tenían información o respaldo de información de otras disciplinas, dijeran, hoy creo que tenemos que crear una ley para que, aunque la gente dentro de su concepción no conciba que esto que tenemos acá es un humano, tenemos que legislar para que, aunque no lo vean así o no lo crean así, se les respete, ¿va? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues crear leyes en torno a derechos humanos, que se crea la ONU, se suscriben los países miembros y entonces estos países legislan a nivel nacional en torno a los derechos humanos. Por eso fue que durante el gobierno de Salinas se creó la CNDH. No es porque el señor sea el más bondadoso y que le preocupen un montón los derechos humanos de los mexicanos. Fue porque la ONU estaba exigiendo que se crearan organismos para la defensa de los derechos humanos, la procuración y la defensa de los derechos humanos. Entonces, la doctrina es la que desde su expertise dice, a ver, aunque ustedes no le sepan, aunque ustedes tengan estas costumbres bien raras, esto tiene que ser ley porque estamos yéndonos por la borda como sociedad, ¿no? Entonces, es así como se crea la doctrina. La doctrina, pues obviamente tiene que mantener un respaldo de información científica. Siempre, siempre en la doctrina hay un respaldo de información científica de distintas disciplinas y obviamente los juristas que elaboran la doctrina son expertos en el análisis de toda esta información, pero también de cómo se aplica y se crea la ley y del bienestar de las personas o encaminado al bienestar de las personas. Por eso, por ejemplo, hace ratito que nos mencionaba Nadia de la costumbre en torno a la homosexualidad. La homosexualidad desde que surgió la humanidad existe la homosexualidad. Pero, ¿qué pasaba antes? Que en la costumbre, pues no se aceptaba o normalizaba en algunas sociedades, sobre todo en las sociedades occidentales, porque si nos vamos a otras occidentales me refiero a la parte occidental de Europa y norte de América. Pero si nos vamos a otras culturas, pues ha sido súper aceptado, normalizado, bien visto y todo bien. Pero ¿qué pasa? Pues que las personas homosexuales sobre todo, y ahorita no me voy a meter con otros temas de la comunidad LGBT, me voy a ir solamente con homosexualidad y lesbianismo, solamente con estas personas se empezó a notar que habían muchos crímenes de odio contra estos grupos de personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La sociedad no tiene la costumbre de respetar la preferencia sexual de las personas, o socioafectiva o sexual de las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que los expertos dicen, oye, pues es una persona y el respaldo científico nos dice que no hay nada malo en esa persona y que el hecho de que le guste un hombre o una mujer no implica un riesgo para la sociedad. Así que, ¿qué crees, sociedad? Lo entiendas o no, te guste o no, le respetas y punto, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la doctrina, que independientemente de la costumbre, se legisla en favor del bienestar común. Eso es la doctrina.
y que la doctrina analiza obviamente que a pesar de las costumbres y a pesar de lo que ocurre, pero con base en la realidad y en las evidencias científicas, se va legislando en torno a esto. Por ejemplo, un caso que todavía está siendo bastante analizado es la cuestión de qué se hace con la pederastia cuando hay pedofilia. ¿Qué es esto? La pedofilia es parte de un trastorno, es decir, algo en mi cerebro no está bien, no está bien típicamente, hablamos de una cuestión de funcionalidad cerebral típica, o sea, de lo que se establece que sería lo normal, la norma. Entonces, algo en mi cerebro funciona diferente, ¿va? Y ese algo en mi cerebro hace que me gusten los niños, que me gusten los infantes, que yo sienta placer sexual al ver infantes o genitales de infantes o algo parecido. Hay algo mal en mi cerebro. Esa es una cuestión cerebral, es una cuestión que tiene que ver con mis procesos. Pero mientras yo no realice un acto que vulnere a un infante, yo no estoy cometiendo ningún delito, ¿vale? Simplemente soy un pedófilo, soy una pedófila, lo que sea, pero no estoy cometiendo ningún delito. Ahora, ¿qué es la pederastia? La pederastia es ya el delito, es cuando se comete un acto que vulnera a las infancias. Y ahí podemos hablar desde violación a infantes, pero también podemos hablar del consumo de contenido pornográfico infantil. Cualquier acto que involucre un acto sexual o con connotación sexual y que vulnere a infantes o que involucre a infantes, eso es pederastia, ¿va? Ahora, hay casos en los que se llega a cometer un acto pederasta por parte de una persona pedófila. ¿Será lo mismo que una persona pedófila o con pedofilia, perdonen por haberme expresado mal, que una persona con pedofilia cometa un acto pederasta a que una persona sin pedofilia cometa un acto pederasta? ¿Será lo mismo? Pues es que ahora sí que bueno, no sé, el tipo del hecho, eso de que decía del pedófilo y de la persona que no es pedófilo, es que viene según las circunstancias, ¿no? Porque hay gente que pues al final de cuentas el abuso, por ciertas circunstancias si abusa de un menor, pues porque se le hace costumbre abusar, ¿no? Y como puede abusar de las mujeres, o sea, de pues no sé, de la vecina de mediana edad, como también puede ya abusar de niños, ¿no? Según pueda ser, ¿no? Bajo un estupefaciente, no sé. Pues el pedófilo ya de por sí tiene como un trastorno o como un proceso mental ahí que está, pues en este caso mal, y que bueno, que tiende a relacionarse con menores de edad o con niños para sostener relaciones románticas y sexuales, ¿no? Y desgraciadamente la mayoría lo lleva a cabo. Entonces es porque como crece el delito de la pederastía, ¿no? De lo que son en las redes sociales, en que se meten a los videojuegos y ahí pueden pues tener bueno, relacionarse con menores de edad y cometer un acto de pederastía. Yo siento que pues generalmente los hombres son los que lo cometen, ¿no? Porque se enredan con menores de edad o con gente que pues que luego es menor de 15 años, ¿no? Entonces, en este caso, no sé si mis compañeros sepan que un ídolo de nuestro país fue pederasta y que no se habla mucho de eso, que fue Pedro Infante, ¿no?
Entonces Pedro Infante tenía todo ese tipo de tendencias a relacionarse con menores de edad porque lo veía normal, ¿no? O sea, el tener mujeres muy jóvenes y por ejemplo también creo que Leonardo DiCaprio tiene como que también ese historial y varios actores, ¿no? También el que hizo de Aquaman también es pederasta, bueno, es pedófilo, es pedófilo y creo que también ha abusado de niñas. Entonces, creo que creo que lo normalizamos a cuando son hombres y cuando pretenden tener una pareja, ¿no? Porque pues cortejan a chavitas de secundaria, las embarazan. Entonces, cuando tú pasas los 18 años, pues ya eres una persona mayor de edad y ya tienes que tener conciencia que una persona que no tiene esa edad y que pues no rebasa ni los 15 años o 14, pues no tiene la madurez ni sexual ni emocional para que te involucres con ella, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta que todavía es algo muy común entre los hombres. Entonces, por ejemplo, de que, ay, no, es que preséntame a tu amiga y, por ejemplo, entre los muchachos de 25, ¿no? O 30 o más, ¿no? Puede ser, pero que luego están cortejando a niñas o a jovencitas, ¿no? Y se les hace muy normal porque ya están muy desarrolladas, las ven en la calle, las chulean, y eso no es normal. Y uno como mujer también lo normaliza, porque nosotras como madres de familia, como hermanas, como no sé, primas, sobrinas y todo, nunca les decimos a nuestras hijas o a nuestras hermanas o primas, sobrinas, lo que sea, que eso no es normal, que un hombre arriba de los 18 años te esté cortejando y te esté obligando a tener relaciones sexuales. Entonces, ese es un acto de pederastía. Exacto, esa es la cuestión, pero vamos a pensar desde si el acto será el mismo cuando hay pedofilia, o sea, cuando ya está diagnosticada la pedofilia y cuando no. Voy a equipararlo a otra situación. ¿Han leído el cuento de Horacio Quiroga de la gallina degollada? No. No, Creo que a ustedes les había puesto el cuento del almohadón de plumas, ¿verdad? sí, Ah, bueno, es del mismo autor. Nos escribe una historia de 3 niños, bueno, una familia que ya tenía 3 niños con discapacidad intelectual y pues ellos se sentían como maldecidos, ¿no? Como que habían tenido una maldición y por eso les habían salido así sus niños y entonces se vuelve a embarazar la mamá y ahora tiene una niña y la niña no tiene discapacidad. Entonces, pues la niña se vuelve la adoración de los papás así como que le hacen fiesta y todo, y que lo más bonito, y la tratan como su princesa y todo. Y a los niños los van como segregando, los tienen, o sea, son personas de campo, viven como en una granja, y en la historia, pues como tienen su granja, ven como el padre, los niños, pues están siempre ahí nada más como que los tienen ahí viendo qué pasa, que la vida pasa ante sus ojos. Entonces, pues se dedican al campo y el padre, que es el que se encarga como de los animales, pues es quien se encarga de matar a los animales para consumo. Bueno, los niños con esta discapacidad intelectual, pues no conciben qué es lo que ocurre y algo que sí notan es que siempre se agarra al animal pues más frondoso, más bonito para el consumo. Bueno, los papás se van para una actividad que tenían que realizar, regresan y en donde generalmente ellos, bueno, el padre mataba las gallinas, ven que los niños ya están aprendiendo a utilizar estas herramientas, ven que acaban de matar y eso. ¿Qué creen que acababa de pasar? Mataron a la hermana. Exactamente. Mataron a la señora. Matan a la hermana. La degollaron como el padre les enseñó a degollar a las gallinas, por eso el nombre del cuento, la gallina degollada. Les pregunto,
estos niños, si el cuento fuera real, ¿no? A estos niños se les podría juzgar al igual que se me podría juzgar a mí por degollar a una niña. Son Pues infantes y tienen discapacidad intelectual. ¿Se les podría juzgar igual que como me podrían juzgar a mí, Rubí Ramos Languré? no, porque no tienen la misma, pues, inteligencia cognitiva, pues no tienen la misma capacidad intelectual, ¿no? Entonces ellos a lo mejor, su leitmotiv fue más como de instinto que razonamiento, ¿no? Entonces alguien que está en su capacidad plena, pues sí se le tiene que juzgar como se debe por la ley, pero alguien como este tipo de personas, pues no se puede porque mentalmente no tienen esa capacidad, ¿no? Exactamente, no se puede juzgar de la misma manera porque ya hay un diagnóstico, ya hay una evidencia científica de que algo en su cerebro funciona de manera diferente y lo que pasa con ellos es que no les permite discernir tampoco lo correcto de lo incorrecto, no les permite discernir o diferenciar cuando están provocando un daño a cuando no lo están provocando. Generalmente con estas personas lo que se tiene que hacer es simplemente decirles no, no entienden por qué el no, pero sí entienden cuando hay un no, en algunos casos, ni siquiera en todos, ¿no? Depende del tipo de trastorno, depende de la gravedad o de la intensidad también del trastorno, o sea, son muchos casos diferentes. Pero la cuestión es que si hay un trastorno, no se le puede juzgar de igual manera. Ahora, me regreso al caso de la pedofilia y la pederastia. Por ejemplo, pues que yo sepa, yo no tengo ninguna alteración que me lleve a ser una persona pedófila. Imaginemos que yo cometo un acto sexual que involucra a un menor de edad o a una menor de edad, pero hay otra persona que sí tiene un diagnóstico de pedofilia, que comete un acto idéntico al que yo cometí con una persona idéntica con la que yo lo cometí. ¿Se nos podría juzgar igual? No, por lo que comentaba, o sea, que ya está, o sea, ya hay un diagnóstico, ya hay algo más. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a estigmatizar y se dice, pues es que, entonces están normalizando que los pedófilos cometan actos de agresión contra un menor, porque pues un menor, ya lo comentó Nadia, no tiene todavía la capacidad para discernir que, que consiente o no consiente un acto sexual, ¿no? Entonces, y también hay una situación de desventaja. Sí, pero cuando hay un diagnóstico previo, hay una situación en la que, dependiendo de la gravedad del trastorno, se tiene que considerar el caso. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer cuando existen estas realidades? Legislar en torno a el pedófilo no se contiene porque tenga la capacidad, porque su cerebro le diga, no, un niño, guácala, qué asco, ¿cómo te vas a excitar con un niño? No, su cerebro al contrario, se excita cuando ve a un niño. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que el pedófilo, bueno, perdón por expresarme incorrectamente, la persona con pedofilia sí o sí, aunque le cueste trabajo, aunque le sea sumamente difícil controlar ese impulso biológico, sí o sí se tiene que controlar y tiene que buscar estrategias para no cometer ese acto, porque sabe que ese acto constituye un delito, la pederastia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? La doctrina nos dice, pues sí, yo sé que existe tal trastorno, pero son niños.
y no voy a permitir que aunque exista un trastorno, no es como que, ay, es que tal persona necesita matar, pues vamos a agarrar a unos cuantos para que sean esos a los que maten. No, o sea, también hay personas, por ejemplo, las personas con psicopatía, que no pueden evitar algunas personas no pueden evitar la necesidad de torturar, de crear, de generar daño o de matar. No pueden controlar eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la doctrina? Legislar en torno a, pero no solamente es como de, uy, no, persona con pedofilia, pues ni modo, si llegas a tocar, pues delito y ya. No, además de eso, tengo que crear mecanismos que ayuden a que tú puedas controlarte para que no cometas el acto. Lo mismo con las personas con psicopatía. Tengo que crear las condiciones institucionales de salud, programas, etcétera, para que si tú tienes psicopatía, aunque sí tienes un impulso tremendo de dañar, de matar, tengas las condiciones necesarias para que tu trastorno no te lleve a cometer el acto. Por eso la doctrina es súper necesaria y tiene que ir acompañada de un respaldo científico, porque un abogado o una abogada no es experto en salud mental, no es experta en salud mental, un jurista no es experto en, pero los expertos en salud mental, los psiquiatras, los psicólogos, etcétera, van a conocer todos estos procesos y son quienes le pueden dar como esta luz o esta orientación acerca de cómo funciona esta situación y qué se puede trabajar al respecto, ¿va? Por eso la doctrina también es una fuente formal, porque a veces la realidad está bien turbia, o sea, la realidad social es bien turbia y pues se tiene que legislar para lograr que estemos lo mejor posible todas las personas que conformamos a la sociedad, ¿va? ¿Dudas hasta aquí con las fuentes formales? ¿No? Ahora sí, vamos con la cuestión de las fuentes históricas. Las fuentes históricas se consideran solamente como aquellas fuentes que, digamos, como los precedentes de la ley escrita, ¿vale? El digamos, como los más importantes que ustedes van a encontrar dentro de estas fuentes históricas, algunos hasta mencionan que, que los 10 mandamientos, pero pues tal cual no, no hay como una evidencia por ello no se le considera una fuente formal y porque no tenía como tal una connotación solamente religiosa, sino que sirve para la regulación de la sociedad para una sana convivencia. Pero las dos principales fuentes históricas que se consideran son estas que les estoy poniendo acá. Las llamadas 12 tablas del derecho romano, que pues, en la antigua Roma justo se redactan estas, se le llaman tablas porque sí se plasmaban en tablas, y estas dictaban qué se podía y qué no se podía hacer, pero también cuáles eran las sanciones. Y por último, bueno, en segundo lugar tenemos el Código de Hammurabi. ¿Qué es esto del Código de Hammurabi? Era un código precisamente así como actualmente nosotros conocemos el Código de Procedimientos Penales, el Código Civil, no sé, ¿qué era lo que se tenía? Se tenían diferentes leyes que lo que buscaban justo era regular esa forma de convivencia entre la sociedad, pero este documento pues no es de hace 50 años ni de hace 800 años. ¿De hace cuánto tiempo creen que es? ¿Cuál? Miss, es que no, también, o sea, no, El se me código de cortó el Hammurabi. video, no sé. Ay, perdón, no sé si fui yo entonces. El código de Hammurabi. ¿Como de hace cuánto tiempo creen que sea?
A ver, les menciono ahí algunas pistas. Tiempos de Babilonia y Mesopotamia. Antes de Cristo, ¿no? Exactamente. O sea, hablamos de casi 2000 años, bueno, 1700 y cacho, que teníamos el código de Hammurabi mucho antes de incluso de que se dieran, de que se dieran las primeras, los primeros documentos escritos en papeles y eso. Es el primer código donde se establecen las sentencias y todo esto. De ahí viene la llamada, la famosa ley del talión. ¿Alguien ubica qué es eso de la llamada ley del talión? O sea, sí existió. Adelante, Luz. De lo de ojo por ojo y diente por diente. Exactamente. ¿Qué es lo que mencionaban ahí? Pues que se le ha dado esta interpretación, pero lo que se mencionaba en el código de Hammurabi es que se tiene que, bueno, la pena va a ser en una proporción y sentido igual o proporcional a lo que ocurre. Es decir, si tú me matas a mi hijo, para que se haga justicia, yo te tengo que matar a tu hijo. Híjole, no tienes hijos, pues te tengo que matar a alguien que tenga un vínculo afectivo tan fuerte como el que yo tenía con mi hijo. Si tú me quemaste mi casa, yo te tengo que quemar tu casa. Híjole, no tienes casa, pero tienes un granero. Ah, pues te tengo que quemar tu granero. O sea, no exactamente la misma cosa, pero sí en una proporción igual o similar. Ay, no sé qué parte, Pau, pero pues de la creación, que fue por allá de antes de 1700 antes de Cristo. Y ¿qué más? Pues que de aquí sale la llamada ley del talión, que nos decía que tenía que haber bueno, que la pena era que bueno, que la persona que había recibido el daño, para que se hiciera justicia, pudiera cometer un acto proporcional al daño recibido. Como el ejemplo que les dije, me mataron a mi hijo, pues yo, para que se haga justicia, te tengo que matar a tu hijo. O si no tienes hijo, pues te mato a alguien con quien tuvieras ese mismo vínculo afectivo o igual de intenso. ¿Ah? Muchas gracias, Pau. Bien, entonces ahí pasamos con esas fuentes, ¿va? Ya vimos las fuentes reales, las fuentes formales y las fuentes históricas, ¿vale? Entonces, ahora sí, una vez que ya vimos cómo surge el derecho, vámonos a las cuestiones de las corrientes jurídicas. Va a ser muy común que ustedes escuchen hablar del llamado naturalismo y el positivismo. ¿A qué se refiere cada uno de estos? Básicamente, si está escrito o no está escrito. El naturalismo es una corriente, digamos, filosófica jurídica que apela a que el humano todavía, digamos, como que nuestra capacidad cognitiva todavía está bien en pañales, tanto que no somos capaces de darnos cuenta incluso de nuestros propios derechos ni de qué es lo más conveniente para la sana convivencia. Por ejemplo, no hace mucho se empezó con lo de la iniciativa del matrimonio igualitario en el Estado de México. No hace mucho que se empezó con la legislación, por ejemplo, aquí igual en el Estado de México, que se empezó con la legislación en torno a la despenalización del aborto. Acá en la Ciudad de México ya tiene casi 20 años este tema de la despenalización del aborto, pero como casi 20 años después, apenas se discute en el Estado de México. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es que funcionan diferente las personas o los cuerpos de las personas de la Ciudad de México a las del Estado de México. No, simplemente es una situación de costumbre. Ahí vemos la parte de la costumbre. Pero el hecho... Ay, alguien se quiere unir. Pero el hecho de que la costumbre sea diferente, esto no implica
que hace 20 años o hace 10 años o hace 5 años las personas gestantes del Estado de México no tuvieran ese derecho. No es que no lo tuvieran, es que no se les había reconocido. Por ejemplo, pensemos durante la revolución industrial, qué era lo que pasaba dentro de las fábricas, que tú veías a los trabajadores, pero ¿cuántos años tenían los trabajadores? Podías encontrar trabajadores desde 6 años, 7 años, 5 años. Si ustedes tienen hijos, sobrinitos, nietos, no sé, de esas edades, ¿se los imaginan acá trabajando como obreros, metiéndose a las máquinas y eso? ¿Cuál era el argumento? Ah, pues es que está chiquito y sí cabe en la máquina, el adulto no me sirve. Ni siquiera existía una noción de qué era la infancia, no existía la palabra niñez, no existía la palabra niño, simplemente es una persona y esa persona pues ya se puede mover, ya puede chambear, pues a chambear. Entonces, ¿qué es lo que argumenta el justnaturalismo? Que nuestra capacidad cognitiva como humanidad, o sea, nuestra capacidad intelectual como humanidad, no es como que cada persona tenga algo diferente, sino que la evolución intelectual de la humanidad no ha llegado todavía a su punto más alto y que siempre vamos a estarnos mejorando como humanidad. Nuestra capacidad de reconocimiento, de comprensión de nuestra misma condición humana está en constante evolución. Entonces nos dice el justnaturalismo, pues es lógico que no todas las leyes estén escritas porque todavía no llegamos a esa comprensión completa. Por ello, aunque por ejemplo, hayan derechos que todavía no se hayan reconocido, no significan que no existan. Por ejemplo, eh, el derecho a la conexión y a la información. No es como que hace 200 años no tuviéramos derecho a la información. Es que la humanidad no había entendido que eso es bien importante para estar bien. La humanidad no había entendido que necesitamos estar informados para mantenernos a salvo y mantenernos sanos y mantenernos con bienestar. Pero como ahora como humanidad ya lo estamos entendiendo, pues hasta ahora se reconoce como un derecho humano. Entonces el justnaturalismo nos dice, pues no toda la ley está escrita, no todo lo que beneficia la sana convivencia y el logro del bienestar está escrito. Pero por otro lado, el positivismo nos dice que para que una ley sea ley, tiene que estar escrita, porque de otra manera cualquier persona podría inventarse algo como ley y podría estarlo ejerciendo sin que hubiera una consecuencia. Entonces, nos dice el positivismo que con base en todas las fuentes que ya mencionamos, la ley, para que sea ley, tiene que estar escrita, ¿va? ¿Dudas con estas dos corrientes jurídicas, chicos? No, mis, Perfecto. Ahora sí, pasamos con la jerarquía de los ordenamientos jurídicos. ¿Ustedes cómo ordenarían las leyes? Por ejemplo, a ver, les voy a poner. Por ejemplo, si yo tengo alguna, no sé, un conflicto laboral, ¿va? Me dice mi jefe que si yo, no sé, que si yo llego tarde, que con un día que yo llegue tarde, tengo que, o sea, del salario que me paga, supongamos me paga salario mínimo, que de eso me tiene que descontar 100 pesos si yo llego tarde, ¿vale? Entonces, pues yo llego tarde 2 veces en todo el mes y del total que me tenía que pagar, me va a descontar 200 pesos porque llegué tarde 2 veces. ¿Puede hacer esto? ¿Quién tiene mayor peso? ¿El reglamento interno de mi institución? No sé, la ley
la Ley Federal del Trabajo, ay, me está escribiendo. Reglamento interno, la Ley Federal del Trabajo, LFT, la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue promulgada por la ONU. ¿Cuál tiene más peso de todos estos? O sea, coméntenme, ¿sí puede mi jefe quitarme esos 200 pesos o no puede? ¿Y cuál sería como ese fundamento? A ver, adelante, Anaí. Se supone que uno de los derechos del humano es, tu salario mínimo debe de ser obligatorio. De ese obligatorio de ese salario depende de nuestra economía digna, así decirlo. Un jefe no nos puede quitar así nomás por nomás 200 pesos porque llegamos tarde. ¿Por qué? Porque nos estaría rebajando nuestro salario y ya no sería una vida digna. Puede, sí, no sé, castigarnos con otra forma, pero no quitándonos dinero de nuestro salario mínimo que por obligación debemos de tener. Excelente. Ahora, ¿cuál de esos 4 ordenamientos que les compartí aquí en el chat de la sesión, cuál pondrían ustedes por encima de todos? Comenten, por favor, en el chat de la sesión, ¿cuál pondrían? Todos comenten, aunque ya se haya repetido, aunque alguien más lo haya mencionado, coméntenlo, por favor. Ok, muchos comentaron que la Constitución, y sí, efectivamente está la Constitución, pero a ver, chicos, ¿qué tiene más peso? ¿Algo que aplica de manera universal, algo que es incluso internacional, o algo que es solamente nacional? ¿Qué tiene más peso? Ay, pues es que desgraciadamente, pues en cada país sus leyes son lo que tienen más peso que lo internacional, ¿no? Y ya lo vemos con los países árabes, que ellos son sus normas y lo que diga afuera, derechos humanos, la ONU, pues no les importa, ¿no? Exactamente, esa es la cuestión acá. Lo que está por encima, la ley, se le conoce como ley suprema. La ley suprema, se los pongo acá, generalmente es la llamada Carta Magna o Constitución Política, dependiendo del nombre que... Constitución Política, dependiendo del nombre que establezca cada país, ¿sale? Cada país tiene su propio, su propia constitución o carta magna o algo parecido, y eso es lo más importante en cualquier estado-nación. En cualquiera, lo que manda es eso. Entonces, vas a decir tú, los mariachis. ¿Por qué, por ejemplo, México, por ejemplo, sería más importante lo que diga la Constitución que lo que diga algo que mencionó la ONU? Si México está en la ONU, ¿no? Pues bueno, eso violaría el principio de soberanía. ¿Qué es la soberanía? Que ningún pueblo extranjero
puede determinar, ni mandar, ni dar órdenes de cómo se debe de regular otro pueblo. Por ejemplo, ¿quién de ustedes admitiría que yo vaya a su casa? O sea, yo sé que son bien lindos ustedes y que pues igual y sí me invitarían si les digo, oye, no me invitan a un taquito, yo sé que ustedes me invitarían, pero ¿quién de ustedes admitiría que yo les dijera, uy, no, esas cortinas no van con esto? Pon cortinas, no sé, de color verde perico. Y, ay, no, tus paredes, qué horrible que tengas paredes, no sé si tienes de color, que a mí me gustan las paredes blancas. Ay, no, qué horrible que las pintes, no sé, de azul, de verde, de morado, rosita, lo que sea. No, píntalas blancas, ay, no, qué feo. O que te diga, ay, no, es que tu mesa es de vidrio. No, cámbiala por una de madera. O que si la tienes de madera, no, cámbiala por una de vidrio. ¿Quién me soportaría 5 minutos ahí en su casa si nada más me pongo a decirles qué tienen que hacer, pero además los quisiera obligar? Es más, no me gusta tu mesa, la empiezo a desarmar y la saco de tu casa. ¿Quién me dejaría ahí 5 minutos en su casa? No, yo no, Miss. Me echan a patadas fuera de su casa, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si una cosa es que te invito, una cosa es que escucho, es más, escucho tus sugerencias, te tolero que andes ahí de criticona diciéndome, no me gustan tus paredes, no me gustan tus cortinas, no me gustan tus sillas, no me gusta tu mesa. Una cosa es que sean bien lindos y que me toleren que ande ahí de criticona, pero otra es que toleren que yo les imponga mis creencias o lo que yo creo que estaría bien para que ustedes vivan cómodamente. Porque yo les diría, no, es que mira, estas sillas no están cómodas, no te sirven para tu espalda. No, ¿sabes qué? Esas camas no te ayudan. No sabes que estos colores de pared te estresan mucho, no te ayudan en tu salud mental. Entonces, no, píntalos de este color. Una cosa sería que yo te comentara y te argumentara y que anduviera ahí de criticona, pero con argumentos. Y otra cosa es que ya te quisiera imponer eso. ¿Por qué? Porque yo no vivo ahí. Yo no vivo las dinámicas que se generan en esa casa. Entonces, ¿con qué conocimiento vengo yo a decirte algo? Yo no sé si, por ejemplo, tú tienes a alguna persona que tenga alguna condición de salud mental que específicamente requiera esos colores, no sé, para estimulación cognitiva o algo parecido, y que, o, por ejemplo, una persona que tenga algún problema de memoria y que por ello necesite como ciertos colores o ciertos elementos, yo no lo sé porque yo no vivo ahí, yo no conozco sus dinámicas, así que de ninguna manera puedo llegar a imponerte cómo vivir, con qué condiciones y estructuras vivir. Entonces, igual de absurdo es que cualquier otro país o conjunto de países vayan con otro país y le digan, oye, es que tienes que vivir de esta manera porque nosotros así lo creemos y sabemos que eso es lo correcto. Pues aunque lo sepan, ustedes no conocen cuáles son nuestras dinámicas, no conocen cuál es nuestra costumbre, nuestra cultura, lo importante para nosotros, así que no nos pueden venir a ordenar. Eso es lo que ocurre en cada estado-nación. Eso es la soberanía. La soberanía la da el pueblo. El pueblo es el que respalda la forma de gobierno y las leyes que se tienen en un estado-nación. Por ello es que ninguna ley puede estar por encima de la Carta Magna de un estado-nación, ¿va? Hasta aquí hay dudas sobre la jerarquía los ordenamientos, chicos. Todo bien, Miss. ¿Todo bien? Ok. A esto que les estoy mencionando lo conocemos como pirámide de Kelsen. Se los acabo de poner en el chat de la sesión. ¿Por qué se le llama así? Bueno, pues un jurista, Hans Kelsen, fue quien estableció un cierto orden. Bueno, no lo estableció, sino analizó y reconoció de, miren, por esto, existe esta jerarquía de los ordenamientos jurídicos por los cuales regresando al ejemplo, efectivamente, mi jefe no me podría quitar esos 200 pesos
porque me estaría reduciendo el salario. Y sí, yo sé que su reglamento dice eso, y yo sé que es más, su reglamento dice que si no traigo pantalón fosforescente, me va a descontar 500 pesos y que escriba lo que se le antoje en su reglamento interno. Su reglamento interno no puede estar por encima de la Ley Federal del Trabajo, y la Ley Federal del Trabajo no podría estar por encima de la Constitución. La Ley Federal del Trabajo se apega a los principios constitucionales, de hecho, emana de la Constitución. Ay, bueno, sí sigo acá, perdón. Entonces, eso es a lo que nos referimos con la jerarquía de los ordenamientos. Ahora, vamos a la manera en que está constituida nuestra constitución política. Básicamente, la constitución política tiene dos vertientes. Tenemos por un lado la llamada parte dogmática y por otro lado la llamada parte orgánica. Hay juristas que dicen que no existe tal división y que toda la constitución tiene o todos los artículos tienen parte orgánica y parte dogmática, pero ¿a qué nos referimos con cada uno de estos? La parte dogmática hace referencia a lo que corresponde a los derechos humanos y a las garantías que tenemos para el ejercicio de nuestros derechos. Ojo, no es lo mismo un derecho humano que la garantía individual. El derecho es a lo que yo merezco, por así decirlo, o lo que yo puedo ejercer por el simple hecho de ser un humano. Mis derechos políticos, mis derechos civiles, mis derechos, no sé, o sea, en general todos los derechos que tenemos, derechos sexuales, derechos, eh, en salud, derechos educativos, todos estos derechos que yo tengo, los tengo por el hecho de ser humano. En la Constitución se reconocen estos derechos, es decir, dicen, miren, todo mexicano como Rubí o como Cari o como Nadia o como Elsa, tienen derecho a tal cosa. Eso es el derecho, ¿va? El reconocimiento del derecho. Pero otra cosa bien diferente son las garantías. Las garantías son efectivamente los mecanismos que garantizan ese ejercicio de los derechos. Por ejemplo, yo tengo derecho a la educación. Y ya, la Constitución dice, sí, Rubí tiene derecho a la, bueno, no dice Rubí, ¿no? Pero dice, todo mexicano, mexicana tiene derecho a la educación. Ajá, ay, qué bonito, gracias por reconocerme que tengo derecho a la educación. Oye, ¿puedo ir a la escuela? Ay, pues, ¿qué crees? Que no hay escuelas. Oye, ¿puedo leer? Ay, ¿qué crees? Que no hay libros. Oye, ¿puedo ver un documental para educarme? Ay, ¿qué crees? Que no hay internet, no hay acceso a la información, no tienes este material. Pues bien, qué bonito que tengo mis derechos, pero pues si no los puedo ejercer, ¿qué onda? Entonces, la Constitución no solamente reconoce los derechos, sino que también plasma las garantías. Entonces, recordemos, las garantías son los mecanismos que tienen los estados para garantizar el ejercicio de los derechos. Es decir, las garantías son, a ver, Rubí, tienes derecho a la educación y yo, Estado mexicano, te voy a garantizar que vas a poder ejercer tu derecho creando escuelas, creando una ley de educación, capacitando profesores, redactando libros de texto gratuitos, etcétera, etcétera. O sea, todos los mecanismos que hacen que Rubí pueda acceder a la educación, ¿va? Esa es la diferencia entre derecho y garantía. ¿Quedan dudas sobre esta diferencia, chicos? Todo bien, Miss. ¿Todo bien? Excelente. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el tema. Yo creo que voy a tratar de resumir o de irme un poquito más rápido en la siguiente sesión para que podamos avanzar. No tenemos actividad de entrega por el momento y en la siguiente sesión tampoco les voy a dejar actividad de entrega, pero recuerden, el 25 de enero vamos a tener nuestro examen, ¿va? Entonces, váyanle leyendo, por favor, las diapositivas, sobre todo tomando sus apuntes, para que cuando les aplique el examen, pues tengan ahí como toda
información resumida. Ya saben, si quedaron dudas de hoy para la siguiente clase, me las pueden comentar con todo gusto. ¿Va que va? Estaba Sí, Miss, muchas gracias. aún estas dispositivas no están disponibles, no las miré. No, todavía no. Nos comentaron que a más tardar el 14 de enero ya va a estar disponible todo, porque ahorita hay un revoltijo con las plataformas y a mí ya me movieron 2 veces, o sea, ya me habían activado grupos, me los desactivaron, me activaron otros que ni eran, y hay un relajo ahorita, pero en cuanto esté todo, yo les aviso en el grupo, ¿vale? Ok, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos. Les deseo muy bonito sábado, muy bonito fin de semana y nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense. Chao, chao.